versículo 3 de Primera de Timoteo, capítulo 6. Recuerden, es nuestro texto base. Todo lo vamos a estar hablando, va a ser centrado conforme a estos versículos. Y lo estamos leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas, pero por supuesto también lo puedes leer en la Reina Valera 60, en la versión que tú traigas, ¿no? Lo van a estar proyectando y vamos a darle lectura. Dice el versículo 3: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Entonces, el apóstol Pablo nos está dando nuevamente una advertencia en estos versículos y una instrucción acerca de los falsos maestros. Este tema, hermanos, el apóstol Pablo ya lo había abordado anteriormente en el primer capítulo, ¿no? Y ya nos había mencionado que tuviéramos cuidados de estos falsos maestros. Les decía a la iglesia: tengan cuidado de los falsos maestros. Y nuevamente nos los vuelve a repetir, nuevamente nos los vuelve a recalcar en este capítulo 6, ¿no? Pero también algo importante es que nos menciona cuál es la raíz de ese problema y del corazón, de lo que hay en el corazón de esos falsos maestros, y cuáles son sus frutos, y de qué manera nosotros vamos a conocer a esos falsos maestros. Entonces, vamos a nosotros a identificar de quiénes nos están advirtiendo el apóstol Pablo. Así que vamos a centrarnos ahorita en el versículo número 3, y dice la palabra en el versículo 3: si alguno enseña una doctrina, ¿qué dice? Diferente. Si alguien enseña una doctrina diferente. Entonces, en primer punto, hermanos, lo que podemos identificar aquí es que la palabra ya fue dada anticipadamente, ¿no? La palabra ya fue anunciada con anticipación, ¿no? Entonces, si alguien llegara con una doctrina diferente, con una doctrina que no es la que fue dada principalmente, ¿no? Si alguien después de ese decreto no puede venir a mostrar otra verdad, todo lo que se diga fuera de la única verdad es un engaño. Todo lo que se diga fuera de la verdad que ya fue dada es un engaño. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo aquí está justamente con un sentimiento de que hacia los hermanos de: oigan, tengan mucho cuidado, tengan precaución acerca de esto. Entonces, hermanos, podemos ver con esto es que la iglesia siempre ha sido atacada, hermanos. Desde la iglesia primitiva podemos ver cómo siempre han querido engañar al pueblo de Dios. Han pasado más de 2000 años, han pasado mucho tiempo y aún sigue en un constante ataque la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque la corrupción del hombre no ha terminado, hermanos. La corrupción del hombre sigue en aumento, de hecho, ¿no? Y el pueblo del Señor está en un constante ataque. Muchos dentro de la iglesia, muchos personas que conocemos, convertidos, han sido seducidos por maestros con palabras dulces, hermanos. Palabras que satisfacen a la carne, palabras que endulzan el oído, palabras que te dicen lo que quieres escuchar, lo que tú quieres recibir anticipadamente. Es decir, tu corazón ya está predispuesto para querer recibir una palabra que agrada a tu carne, a tu oído. Entonces, cuando llega un predicador, un falso maestro, a endulzarte el oído, tú dices: este es el bueno, ¿no? Y no eres seducido realmente por las palabras que confrontan el pecado. ¿Por qué?
porque dices, ay, como que esto creo que no me gusta, me duele, ¿no? Y somos seducidos, nos dejamos llevar por corrientes las cuales el Señor no ha mostrado. Así que, hermanos, el Señor ya ha revelado su palabra. Dice el apóstol Pablo aquí, si alguien enseña una doctrina diferente, entonces entendemos perfectamente que hay una doctrina que es verdad. Entonces, el Señor ya ha revelado su palabra y todo lo que nos ha querido decir el Señor está en este libro, está en la Biblia, está en la palabra del Señor. Entonces, si alguien llega a quererte decir algo que está fuera de la palabra, hermano, no lo escuches. La palabra, la revelación, la verdad no va a llegar por una revelación de otro hombre, ¿no? En estos tiempos diciendo que esta es la verdad. Muchos vemos y han aparecido que dicen que traen una nueva verdad, que el Señor les mostró una nueva revelación para todo el pueblo, cuando las cosas ya han sido reveladas. El Señor no ha dejado su palabra a medias. El Señor no ha dejado a la mitad y no dejó 3 puntos suspensivos después de escribir la palabra, de continuará, ¿no? La palabra ya está escrita, ya está puesta, la palabra ya está dicha por el Señor. Y hay de aquel que le agregue un punto o una coma a lo que el Señor ya ha dicho. Entonces, hermanos, entendemos que la doctrina ya fue revelada por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y vamos a leer la palabra en Gálatas, en el capítulo 1, del versículo 6 al versículo 9. Gálatas, del capítulo 1, del 6 al 9. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, vamos a leerlo en Nueva Biblia de las Américas. Y de hecho el título de la palabra dice, no hay otro evangelio. Dice el versículo 6. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea, ¿qué dice la palabra? Anatema, dice. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea, nuevamente el Señor nos advierte. Nos vemos aquí en estas palabras que leímos, en estos versículos, vemos la admiración y cómo se sorprendió Pablo de que con una facilidad el pueblo había sido engañado de una manera rápida y fácil. Porque dice el versículo 6, dice, me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Qué tan fácil y sutil fueron seducidos. Entonces, después de haber sido llamados por Dios, después de haber conocido la verdad, dice que decidieron ir en pos de otra voz que no era la de Dios. Escucharon otra voz. Pero para que ellos hayan abandonado a aquel que los había llamado por gracia, primero tuvieron que haber puestos oídos atentos a aquella palabra. Primero tuvieron que haber puestos o inclinado su rostro y decir, aquí hay otra palabra que me está gustando, que me está llamando la atención, ¿no? Y dice que fueron seducidos de una manera fácil, de una manera muy pronta, ¿no? Entonces Pablo les estaba diciendo aquí que habían sido llamados, dice, con un evangelio adulterado.
con un evangelio adulterado fueron perturbados, ¿no? La palabra perturbar, bueno, si ustedes tienen en la Biblia, si la tienen en la Reina Valera 60, ahí viene la palabra perturbar. Bueno, la palabra perturbar, viene del griego tarazo, así como se escucha tarazo, con doble S, tarazo, que significa remover, que significa agitar, que significa causar conmoción interior, significa también quitarle la calma mental, perturbar su ecuanimidad, poner ansioso o angustiado. Eso significa la palabra perturbar. Entonces fueron perturbados, dicen, por aquellos falsos maestros, ¿no? Y Pablo nos llama también a nosotros, el Señor nos dice a nosotros que también nosotros no debemos de ser removidos, que no debemos de ser agitados, que no debemos de tener, de estar angustiados, ansiosos por un evangelio light, hermanos. Ahora queremos tener un evangelio light que no confronte nuestro pecado, un evangelio adulterado que no nos haga ver realmente nuestra condición de pecador, sino que queramos que el hombre brille. Queremos un evangelio donde el hombre sea exaltado, ¿no? Un evangelio que va en contra de lo que Dios ya ha dicho, ¿no? Y vemos cómo en estos mismos versículos de Gálatas capítulo 1 que acabamos de leer, no, fíjense lo que dice Pablo, dice incluso en este versículo, Pablo les está diciendo que si él mismo o ángeles que vinieran del cielo les predicaba otro evangelio, no deberían escucharlos. Imagínense, incluso Pablo diciendo, si nosotros mismos venimos con otro evangelio, no me escuchen. Entonces Pablo les estaba diciendo, hay una verdad, la verdad no soy yo, la verdad no soy yo como hombre, la verdad no es Pablo, no es Juan, la verdad no es cualquier nombre que quieras poner a un predicador, la verdad no es ese hombre, la verdad es la palabra que está escrita, la palabra que se nos ha dejado. Nosotros anunciamos el evangelio, somos heraldos anunciando el evangelio, pero la verdad es del Señor. Así que, hermanos, conforme a lo que estamos leyendo, conforme a lo que estamos escudriñando, dice el Señor, nos está diciendo que sin importar, hermanos, sin importar qué tan impecables sean las credenciales de alguien que esté predicando, y ojo, hermano, no me refiero tan solo a aquellos que están en un púlpito, no me refiero a aquellos que tienen un micrófono, incluso, hermanos, los que nos hablan, con los que platicamos, porque muchas veces tenemos pláticas acerca de la doctrina entre nosotros y debemos de tener cuidado con lo que escuchamos y con lo que nosotros decimos. También tenemos esa responsabilidad de hablar. Entonces, hermanos, sin importar qué tan impecables sean las credenciales de alguien, si la doctrina que predica difiere de la voluntad de Dios, revelada a través de Cristo y también de los apóstoles, no debemos de recibir este mensaje. Si la doctrina que cualquier hombre predica difiere de lo que el Señor ha dicho, no debemos de recibir el mensaje. El pueblo se les estaba diciendo, oigan, tengan cuidado. Va a llegar alguien, si alguien llega, si alguien va y se acerca a ustedes y les dice esto, tengan mucho cuidado. Y vemos que hay una palabra que se repite dos veces en este libro de Gálatas 1, 6, 9, que dice, si alguien, la última parte en el versículo 9 dice, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, dice. La palabra anatema se refiere a estos falsos maestros, es decir, una persona
o cosa condenada a la destrucción. Eso significa la palabra anatema. Entonces, hermanos, el pueblo, nosotros solamente podemos conocer la voluntad de Dios a través de la palabra, a través de lo que el Señor ya nos ha dado, ¿no? Por eso siempre nuestros pastores nos enseñan y nos recalcan, nos dicen que todo lo que escuchemos, que todo lo que se habla, sea también puesto a la luz de la palabra, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros venimos y recibimos la palabra. Nosotros venimos y escuchamos la palabra. Pero debemos de llegar a nuestras casas y también leer lo que ya se nos ha dicho en este púlpito, lo que se nos dice a través de la palabra. Debemos de escudriñar la palabra para entenderla. No debemos de quedarnos solamente con el alimento, sino que tenemos esa responsabilidad y ese llamado a leer la palabra, a conocer la voluntad de Dios. Porque muchas veces los hombres hablan de su voluntad, de su palabra, pero nosotros la única forma en la que podemos conocer la voluntad del Señor es a través de la palabra. Ciertamente hay muchas predicaciones en redes sociales, en YouTube, en diferentes, Facebook o en diferentes, pero todo debe de ser confrontado conforme a la palabra. Amén. Vamos a leer ahora de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto aborrezco todo camino de mentira. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Dice, de tus preceptos recibo entendimiento y aborrezco el camino de mentira. Hermanos, toda sabiduría verdadera viene solamente de Dios. Amén. Y bueno, si bien nuestro texto base es 1 de Timoteo, capítulo 6, del versículo 3 al versículo 5, y nos llama a identificar a estos falsos maestros, pero hermanos, también nos está llamando el Señor que nosotros debemos identificarnos también a nosotros mismos, que no vayamos hacia ese camino en el que se fueron estos falsos maestros, que identifiquemos para que no vayamos a ese camino en el que se fueron los que fueron seducidos. Así que la palabra también nos llama a examinarnos a la luz de la palabra. Nos llama a siempre examinar nuestro corazón conforme a la palabra. ¿Por qué? Recordemos que, y ya Pablo nos había mostrado, bueno, el pastor y el apóstol Pablo y nuestro pastor Pablo, nos había mostrado que estos falsos maestros habían salido ¿de dónde? De la iglesia, hermanos. Así que no eran personas externas o ajenas al evangelio. No es que llegara un hijo de vecino y llegara a anunciarles un evangelio, sino que eran conocidos porque habían salido de la misma iglesia. Entonces nosotros por eso debemos examinarnos, examinar nuestro corazón. Así que hermanos, cuando escuchamos el evangelio, cuando escuchamos la palabra, no pensemos en alguien más. Cuando se nos predica la palabra, no pensemos en alguien más, no pienses en tu hermano, en tu esposo, en tu esposa, en tu suegra, en cualquier otra persona. No dices, creo que están describiendo a esta persona, ¿no? Creo que justamente están hablando o de, ¿ya viste, ya ves lo que te dije? Justo es lo que te estaba diciendo. Sí, por supuesto, nos habla a todos como cuerpo,
pero está hablándote el Señor a ti de manera personal. No está describiendo tan solo a alguien, a un falso maestro, sino también para que tú tengas cuidado. Siempre debemos de tener la intención, hermanos, de reflejarnos a la luz de las Escrituras. Siempre debemos de tener la intención de reflejarnos a la luz de las Escrituras. Entonces, bueno, ya vimos el versículo 3, dice, lo vamos a leer otra vez. Ya vimos la primera parte de nuestro texto base. Dice, si alguno enseña una doctrina diferente, ¿no? Ya vimos que hay una única verdad, que solamente es a través del Señor, a través de su palabra, que es la doctrina de verdad. Y dice la otra parte de este versículo 3, dice, y no se conforman a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estas palabras no se conforman a la única verdad, ¿no? Entonces, dice aquí a las sanas palabras. Bueno, la palabra sano, hermanos, viene del griego hugiaino, hugiaino, que significa tener buena salud, ser incorrupto, ser fiel en doctrina. Esto significa la palabra sano, es decir, fiel a la doctrina, ¿no? Y esto, hermanos, es algo que Pablo recalca justamente porque lo utiliza 9 veces en las epístolas pastorales. Pablo utiliza 9 veces la palabra sano en las epístolas pastorales. Entonces, y lo utiliza en un sentido de que estas verdades, de que esas actitudes y que las acciones deben de corresponder con la verdad bíblica. Verdad bíblica, el pueblo debe de conocer esa verdad. El pueblo no debe de desconocer lo que el Señor dice. El pueblo debe de entender la verdad que conduce a una salud espiritual. A eso nos llama el Señor. Primeramente, ¿para qué? ¿Por qué nosotros debemos de tener, de ser fiel a la doctrina? ¿Por qué? Bueno, primeramente para que Dios sea glorificado y para que también nosotros demos un testimonio eficaz ante las personas. Esto era de lo que nos hablaba el pastor Pablo la semana pasada, que nosotros reflejemos justamente el evangelio a través de nuestras vidas, ¿no? Para eso debemos estar conforme a unas sanas palabras, ¿no? Y caso contrario con los maestros que vemos aquí en 1 de Timoteo 6, ¿no? Esos maestros, su plenitud no estaba en lo que Cristo había dicho, en lo que el Señor le había mostrado, sino estaba en su propio corazón. La plenitud de ellos se encontraban en su propio corazón y en su propio razonamiento, ¿no? De hecho, les voy a leer un comentario del pastor John MacArthur. Dice y menciona que dice acerca de estos hombres, dice que no se conforman con las sanas palabras porque no están de acuerdo con las enseñanzas correctas y saludables que están contenidas en las Escrituras. Lo voy a leer nuevamente. Dice, no se conforman con las sanas palabras porque no están de acuerdo con la enseñanza correcta y saludable que está contenida en las Escrituras. Es decir, ellos leen la palabra y dicen, como que aquí le falta esto, necesitamos agregarle esto, necesitamos añadirle esto, ¿no? Y no se conforman con lo que el Señor ya ha dicho. Pero estamos hablando de estos falsos maestros, hermanos. Y como les dije hace un momento, si bien esta palabra nos lleva a identificar a los falsos maestros para que tengamos cuidado, y nos lleva y nos muestra de qué manera nosotros podemos
localizarlos, de qué manera nosotros podemos identificarlos, pero también nos llama a nosotros mismos a examinarnos. Entonces, conforme a lo que estamos leyendo, decimos que estos no se conforman con lo que el Señor dice, pero también, hermanos, muchas veces nosotros también, como les decía, buscamos predicaciones que hablen de una manera dulce a mi vida, o que nos lleve a una realización personal, o que nos lleven a un enfoque de superación, ¿no? Más que una predicación, queremos un mensaje de motivación personal, ¿no? Más que confrontarnos con el pecado, ¿no? Buscamos no ser confrontados con el pecado, y si la palabra que se nos es anunciado nos incomoda, buscamos otro pastor, buscamos otro lugar, buscamos otra iglesia, buscamos otro maestro, buscamos a otro que nos está aconsejando, buscamos otro maestro y decimos, ay, no, creo que este no le sabe, ¿no? O creo que este es muy rudo conmigo, o creo que está siendo muy, muy legalista, o creo que está siendo muy fuerte. No, debemos de buscar que seamos confrontados con nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el problema del hombre, hermanos, es que confía más en sí mismo que en lo que el Señor dice. Ese es el problema del hombre. El hombre, por naturaleza, quiere ser el centro de todo. Es más, el hombre busca ser el centro del evangelio. El hombre quiere ver esto como que, ¿de qué manera yo resuelvo mi vida a través del evangelio? Lo buscan más como un libro de superación, más que sabiendo que esta es la verdad que glorifica al Señor. Porque el hombre ha dejado de poner sus ojos en el Señor y nos vemos más a nosotros mismos como el centro de la palabra y de la adoración. Buscamos que la palabra sea egocéntrica y no sea cristocéntrica. El hombre, hermanos, busca ser idolatrado y busca ser puesto en un lugar alto, un lugar que solamente le pertenece al Señor. El hombre no es el centro del evangelio. Es más, a veces ponemos el sacrificio del Señor como que el actor principal soy yo, ¿no? Cuando es el Señor mismo. Pero vamos más adelante, de este mismo versículo 3, dice en 1 Timoteo 6, versículo 3, vamos a la tercera parte de este versículo. Recuerden, ya vimos, lo estamos dividiendo en tres partes. La primera es si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de las de nuestro Señor Jesucristo, es la segunda. Y esta tercera dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Estos hombres no se conforman a la doctrina que es conforme a la piedad. Bueno, ¿qué es la piedad? La palabra piedad viene del griego eusebeia, que significa reverencia, que significa respeto, que significa piedad hacia Dios. Eso significa la palabra piedad. Y esta palabra piedad, que les decía que es eusebeia, se conforma de dos palabras. La palabra griega, eu, que significa bien, y sebomai, que significa ser devoto. Nuevamente es bien, y sebomai, que significa ser devoto. Entonces esto denota esa piedad que se caracteriza por una actitud hacia Dios, una actitud enfocada al Señor, hacia lo que le agrada a Dios. Es decir, no es hacia lo que le agrada al hombre, sino es hacia lo que agrada a Dios. Entonces, la doctrina que es conforme a la piedad significa aquello
que es consistente con la piedad, que es consistente en buscar y agradar y reverenciar a Dios. Y contrasta totalmente con las falsas enseñanzas de estos maestros, donde el centro de la enseñanza es el hombre, donde el centro de la enseñanza es la prudencia del hombre. No, aquí dice que debe estar enfocado hacia Dios. Entonces, hermanos, y estos falsos maestros rechazan la doctrina que es conforme a lo que agrada a Dios, ¿no? Y enseñan algo que no está basado en las Escrituras. En lugar de la piedad, que ya vimos qué significa, en lugar de mostrar hacia la doctrina que es conforme a la piedad, lo único que es distintivo en esta enseñanza es el pecado del hombre nuevamente mostrándose. Vamos a continuar en Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a pasar ahora al versículo 4. Ya leímos, ya nos advirtió el apóstol Pablo acerca de estos hombres, de que no debemos de escucharlos, de que nos dicen, miren, como que ya nos dice el apóstol Pablo, esto les estoy diciendo, esto es la forma de identificar a estos hombres, esto es la forma en la que se comportan estos hombres, por tanto, dice, el resultado de esto, de esta corrupción de los hombres viene en el versículo 4, dice, está envanecido, dice, nada entienden de estos hombres, sino que tienen un interés corrompido en discusiones y en contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, de las cuales nacen pleitos, blasfemias, malas sospechas. Este es el resultado del corazón de ese hombre engañador, ¿no? El apóstol Pablo está describiendo a quienes malinterpretan la palabra de Dios. Dice, inicia en este versículo 4, dice, está envanecido y nada entiende. Es decir, todos son orgullosos, no sé. Todos, hermanos, los que son orgullosos no ven ni admiten su falta de conocimiento. Todos los que son orgullosos no ven ni admiten su falta de conocimiento. Y como la mayoría de los orgullosos son capaces de convencer a otros de que ellos mismos son expertos en lo que dicen, cuando realmente están malinterpretando la palabra. Su orgullo los lleva a engañar a otros y a convencer a otros de que Él es el que habla la palabra correcta. Entonces tengamos cuidados de estos falsos maestros. No permitir, hermanos, que la palabra de Dios hable por sí misma y tratar de poner nuestras propias palabras, demostramos que confiamos más en nuestra sabiduría y en nuestras opiniones que en la verdad directa de Dios. Que es lo que acabo de decir. Si no permitimos que la palabra misma hable y la palabra misma se interprete a sí misma, estamos poniendo nuestra confianza en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia opinión, y que es contrario a lo que el Señor nos enseña. Entonces, estas personas, como dice el apóstol Pablo, se envanecen, dicen nada entienden, sino que tienen un interés corrompido en discusiones, en palabrerías, les encanta hablar, les encanta ser el protagonista, les encanta hacer esto, y son personas que discuten porque siempre quieren tener la razón. Son personas que se envanecen en sí mismos, donde quieren ser el centro, como les decía hace un momento, ocupar un lugar de adoración donde solamente el Señor lo puede tener. Ojo, Pablo, aquí el apóstol Pablo, no está hablando de las personas que les gusta aprender, que les gusta indagar, que les gusta escudriñar la palabra y que preguntan y que hablan y que les gusta conversar con otros hermanos acerca del evangelio. No está hablando de esto el apóstol Pablo, de estas personas, sino de aquellas personas que les encanta discutir y que les encantan
transgiversar la palabra para ser el centro y para demostrar que saben mucho. A eso hace referencia el apóstol Pablo. Aquellos que transgiversan la palabra para mostrar que saben más que los demás y sentirse importantes. Y vamos a leer también Romanos capítulo 1 del versículo 21 al versículo 22. Romanos 1 del versículo 21 al versículo 22. Si ya lo tienen, digan amén. Dice la palabra del Señor. Versículo 21 dice: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Hermanos, aunque la humanidad aumente sus conocimientos, aunque en la humanidad esté con un orgullo y con una soberbia y se enorgullezca de su sabiduría, sigue siendo necia respecto a las cosas que realmente importan. Hermanos, no hay mayor necedad que negar la gloria de Dios, y no hay mayor sabiduría que temer a Dios. Lo repito nuevamente: no hay mayor necedad que negar la gloria de Dios, y no hay mayor sabiduría, hermanos, que temer a Dios. Amén. El hombre sabio teme al Señor. El hombre sabio reconoce su ineficiencia y que necesita de un Salvador. El hombre sabio reconoce que sin el Señor no es nada. El hombre sabio reconoce que necesita de su Creador, no para sí mismo, sino para que el Señor mismo sea glorificado. El pastor nos enseñaba acerca de la palabra, que nosotros somos esclavos justamente del Señor. Nosotros fuimos creados para servir a nuestro Señor. Entonces no hay mayor sabiduría que temer a nuestro Dios. Amén. Y vamos a continuar en este versículo 5. Vamos a continuar de 1 Timoteo capítulo 6, recordemos, es nuestro texto base. Dice: ya leímos los frutos de esta soberbia, los frutos de este orgullo, de estos engañadores de la palabra, ¿no? Y dice en el versículo 5, continúa, dice: y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Dice, están en continua rencilla estos hombres, nadie los para, quieren siempre estar en constantes rencillas, querer ganar todo, decir yo soy el importante, no me importa a consecuencia de qué, pero están privados de la verdad y aparte, dice en el versículo 5, quieren sacar provecho, quieren sacar una ganancia monetaria acerca de esto. Entonces, estos falsos maestros están en un estado de apostasía, porque conocieron primeramente la verdad y ya la habían aceptado, pero después se apartaron, ¿no? Y rechazaron por completo. Eran de la iglesia, pertenecían a la iglesia, pero salieron de la iglesia, ¿no? Demostrando que no eran de ahí, demostrando que no realmente buscaban al Señor, ¿no? Y rechazaron por completo la verdad. Y si rechazaron por completo de la verdad, dice el apóstol Pablo, están privados de ellos, están privados de la verdad. Y la verdad no está en sus bocas, la verdad no está en ellos. Y el apóstol Pablo nos muestra aquí otra característica de los que transgiversan la verdad, ¿no? Dice, la verdad está motivado también en parte por el deseo de riquezas
y de comodidad monetaria, ¿no? Buscan la piedad como un medio de ganancia. Eso es lo que buscan estos falsos maestros. No les importa transgiversar la palabra, no les importa no hablar con la verdad con tal de sacar provecho. Y vamos a leer Primera de Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 2 al versículo 3. Primera de Timoteo 3, del versículo 2 al versículo 3. Lo voy a leer yo en la versión Reina Valera 60, que me imagino que es el que ustedes tienen. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, ya lo habíamos leído también. Dice: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, ¿no? Entonces vemos justamente es todo lo que un falso maestro no tiene, ¿no? Sino que dice, lo leímos hace un momento, estas personas codician unas ganancias de manera deshonesta, ¿no? Son pendencieros, son codiciosos, ¿no? Y aquí hablamos de los falsos maestros, porque nosotros reconocemos, hermanos, también que los que sirven al Señor, los pastores, los que están sirviendo, también son sostenidos también por la iglesia, por la congregación, ¿no? La palabra misma dice en 1 de Timoteo capítulo 5, del 17 al 18, Pablo está instruyendo, dice que los ancianos que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, dice, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar, ¿no? Y doble honor se interpreta en el contexto como respeto y también una remuneración económica. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando aquí en Timoteo acerca de los falsos maestros que se enriquecen a costa de enseñanzas deshonestas, de enseñanzas transgiversadas. Los falsos maestros buscan solamente obtener un beneficio para sus vidas, como les decía, sin importar la verdad. Hermanos, nuevamente, estamos hablando de los falsos maestros, pero esto también habla a nuestra vida, esto también el Señor nos habla a nosotros. Y esto también pasa en los creyentes de una manera similar. Hoy en día, el cristianismo o la enseñanza, cuando se predica, se basa en lo que se va a obtener al seguir a Jesús. Es decir, decimos, mira, si tú buscas al Señor, vas a conseguir éxito, vas a conseguir felicidad personal, vas a tener una familia más fuerte, una vida más segura, un evangelio donde te dice que todo va a prosperar y que todo va a ser miel sobre hojuelas, y te pintan una imagen bonita, una imagen muy bonita donde todo está padrísimo y dice, mira, ¿no te gustaría venir aquí a este lugar? Mira lo que te espera, ¿no? Y presentamos el evangelio como algo que vamos a obtener por buscar a Jesús. Y si bien algunas de las cosas sí pueden ser ciertas, que el Señor nos bendice, pero esto no es el punto central, ¿no? No debemos de promocionar el evangelio como un producto que va a resolver todos nuestros problemas. No debemos de promocionar el evangelio como algo que nos va a decir, vamos a salir de nuestros problemas, porque vivimos en un mundo caído. Y hermanos, déjame decirte que los problemas no van a terminar. Los problemas continuarán, pero hay una gran diferencia, hermanos, que el Señor es misericordioso y justo con sus hijos, y hemos visto su mano poderosa. Entonces, hermanos, cuando el evangelio se predica de esta manera, se crean creyentes, se crean seguidores de Jesús que no están preparados para los tiempos difíciles, sino que estos desvían su atención de Jesús mismo
y se centran en lo que el Señor me va a dar. Es decir, estos que se les presenta ese evangelio vienen a los pies del Señor y buscan al Señor para obtener ganancias y se centran solamente en lo que voy a recibir y no realmente se centran en cómo adorar al Señor, en exaltar al Señor. Muchos tienen puestos el corazón en las bendiciones, hermanos, y no en aquel que nos bendice. Muchos tienen el corazón puesto en las bendiciones y no en aquel que nos bendice. Hermanos, debemos de ser cristianos que se preocupen más por lo que glorifica a Dios que por lo que me beneficia a mí. Debemos de preocuparnos más por lo que glorifica a Dios. Y hermano, no estoy diciendo con esto de que no tenemos un Dios amoroso. No estoy diciendo que no tenemos a un Dios maravilloso. Por supuesto que lo tenemos. Pero dice que busquemos primero el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás vendrá por... Exacto. No dice que buscando las añadiduras vamos a encontrar el reino de los cielos. El Señor no nos dice eso, sino que debemos de preocuparnos más por lo que glorifica a Dios, hermanos. Amén. Y vamos a leer nuevamente 1 de Timoteo, el versículo 5, que es en nuestro texto base, pero lo voy a leer esta vez en la versión 60. Dice 1 Timoteo 6:5, dice: disputas necias que de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice ahí en tu Biblia, ¿qué dice? Apártate de los tales, ¿no? Entonces, Pablo no solamente le prohíbe a Timoteo imitar, es decir, no tan solo diciendo, hey, no los imites, sino también está diciendo, evítalos, apártate de ellos, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor nos llama a apartarnos de las palabras y de las actitudes engañosas y nos enseña a caminar conforme a la piedad, que caminemos conforme a la piedad, que caminemos y procuremos lo que glorifica al Señor. La doctrina que es conforme a la piedad nos lleva y nos alienta a tener una conducta piadosa. La piedad es la conformidad al carácter y a la imagen de Cristo. Es un llamado que nos hace el Señor a vivir con devoción, un llamado a vivir con un temor de Dios. Significa, hermanos, un corazón rendido a Dios, un corazón que ama a Dios y que lo tiene como su Señor, no como su solucionador de problemas solamente, ¿no? A veces buscamos al Señor solamente por lo que voy a recibir. Nuevamente repito, no estoy diciendo que el Señor no obre, por supuesto, tenemos un Dios maravilloso, pero nos centramos más en eso. Y se contrapone a las disputas necias que leímos justamente, o a una religiosidad vacía. Buscan una conducta diaria de agradable a Dios y de amor al prójimo. El andar conforme a la piedad, el caminar conforme a la piedad, también produce una vida de santidad que da fruto. Así como vimos cuáles son los frutos de los falsos maestros, de los que están con orgullo, también por supuesto vivir conforme a la piedad produce fruto, ¿no? Y se diferencia por supuesto de las falsas doctrinas que llevan a un error y que llevan a una vanidad. Vamos a leer también segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 8. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leerlo. Dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia,
añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento, ¿qué dice? Dominio propio, y al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, y a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Entonces, en este versículo dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, con toda diligencia. La palabra diligencia, hermanos, nos está indicando y nos está mostrando que debemos de esforzarnos. Cuando le decimos a alguien que sea diligente, le estamos diciendo, esfuérzate, ¿no? Y aquí nos está hablando la palabra acerca de que nosotros debemos de ser diligentes, de que nosotros debemos de esforzarnos para llevar una vida que agrada a Dios. No estamos diciendo con esto que nuestras obras nos llevan a ser salvos, sino que tenemos la responsabilidad de practicar estas disciplinas en todos los aspectos. Nosotros debemos de practicar estas disciplinas que ya vimos, que dice, a su fe añadan virtud, la fe que nos fue dada por el Señor, añadan en virtud, ¿no? Y esta palabra virtud se traduce como excelencia. Esta palabra virtud se utiliza como excelencia. Entonces está diciendo el Señor, añadan a su fe excelencia, ¿no? Es decir, esfuérzate, sigue trabajando, sigue escudriñando la palabra, sigue orando, sigue estudiando, sigue orando, sigue preparándote, sigue disciplinándote, ¿no? Dios nos ha dado, hermanos, todos los recursos necesarios para que podamos alcanzar esto, para que podamos alcanzar esta virtud que dice, que leímos hace un momento, esta excelencia. Tenemos la palabra del Señor, una palabra que el Señor nos ha dejado, una palabra que fue exhalada por Dios, que fue inspirada por Dios, una palabra que nos lleva a adorar a Dios, que nos lleva a centrarnos en el Señor. Y tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos revela y que nos ayuda a entender las cosas que el Señor nos ha dado. Dios nos da el entendimiento, hermanos, y la sabiduría para aplicar bien la verdad. El Señor nos ha capacitado, el Señor nos ha traído en este lugar. Pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a un cuerpo, y el Señor no nos ha dejado. La cabeza misma, que es Jesús, nos ha dado la sabiduría y nos ha dado las herramientas para poder aplicar esta verdad. Esto incluye también un estudio diligente de la palabra para buscar su verdad, en su palabra. Hermanos, Dios nos ha dado fe y todas las gracias necesarias para la piedad, para buscar a Dios. Lo repito nuevamente, Dios nos ha dado fe y todas las gracias necesarias para la piedad. Nuestra responsabilidad es responder de una manera diligente. Esa es nuestra respuesta, actuar de una manera diligente. Entonces, hermanos, el Señor nos llama así a identificar estas malas actitudes. El Señor sí nos llama a identificar estos frutos, estas acciones de estos falsos maestros y a tener cuidado de ellos. Nos dice, ten mucho cuidado de ellos. Pero no tan solo, hermanos, de estas personas, sino también nos llama a identificar estas acciones en nuestras vidas. El Señor también nos llama a identificar estas acciones de estos falsos maestros en nosotros. A no andar en falsos entendimientos
y que nos examinemos a la luz de la palabra. A esto nos llaman, Señor, que la palabra de Dios es verdad y completa. No necesitamos agregarle más, no necesitamos agregarle de nuestra cosecha, no necesitamos agregarle de nuestro entendimiento. La palabra es verdad y está completa, y se interpreta a sí misma la palabra, la misma palabra. Es infalible la palabra, no tiene errores la palabra. Así que no podemos decir, híjole, como que aquí no está claro, como que creo que aquí se equivocaron. La palabra es infalible, no puede fallar. Y si no puede fallar y si es infalible, nos provee una dirección correcta, nos provee sabiduría, nos santifica y nos lleva, hermanos, a conocer el carácter de Cristo, para que solamente Dios sea glorificado. Tenemos una responsabilidad, hermanos, con Dios, primeramente de andar en rectitud y manifestar a la obra que fuimos llamados. Pero también tenemos una responsabilidad de reflejar el carácter de Cristo con nuestros hermanos. Lo que ya hemos estado aprendiendo, que puedan ver la palabra a través de nuestra vida, mostrar el carácter y la gracia de Cristo en nuestra vida. Así que, hermanos, caminemos conforme a la piedad, y tenemos un llamado, hermanos, a vivir con devoción y con temor de Dios. Debemos caminar, repito nuevamente, conforme a la piedad, y tenemos un llamado, hermanos, a vivir con devoción y a temer a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre hermoso. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es la que nos enseña, tu palabra es la que nos muestra, Señor, la que nos guía, Señor. Tú eres, Señor, el centro del Evangelio. Tú eres el centro de la palabra, Señor. No somos nosotros como hombres, no somos nosotros, Señor, como criaturas, sino el centro de la palabra es el Creador, Señor, y eres tú. Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor. Señor, que no nos dejemos engañar por enseñanzas falsas, Señor. Que no tengamos, Señor, Señor, ese comezón en nuestro oído por escuchar palabras dulces, sino que escuchemos, Señor, esa palabra, Señor, que nos confronta, esa palabra que también nos anima, Señor, y nos da fuerzas, esa palabra que nos fortalece, que nos penetra, Señor, esa palabra que nos ayuda, Señor, que nos enseña, que nos muestra, que nos perfecciona, Señor. Pero tu palabra, Señor, Señor, que estemos atentos a tu voz, Señor. Señor, que seamos como esas ovejas, Señor, que escuchan la voz de su pastor y que corren hacia su pastor, que identifican, Señor, su voz, que reconocen sus palabras, Señor. Que seamos esas ovejas mansas, Señor, humildes, Señor, no orgullosas, sino que seamos esas ovejas, Señor, que dependen de su pastor, Señor, que dependen, Señor, de aquel que los guía por buenos caminos, de aquel, Señor, que los lleva a pastos verdes, Señor. Ese eres tú, nuestro pastor. Y todo esto, Señor, no es para que seamos glorificados nosotros, sino para que tú seas glorificado, Señor, en todo momento, Señor. Esta es tu verdad, Señor. Esta es tu palabra, la que nos enseña y la que nos muestra, Señor, y la que nos has dejado, Señor, y la que nos acompaña, Señor, y la que nos exhorta, la que nos llama, Señor, y la que nos consuela, Señor. Ese eres tú, Dios. Ese eres tú, nuestro papito hermoso, nuestro Padre hermoso, Señor. Ese eres tú, Señor, el que nos habla con dulces palabras, Señor, tú, Señor, y que también nos llama y nos exhorta, Señor, a apartarnos de nuestro pecado, Señor.
que estemos atentos a tu voz, Señor, y que no perdamos, Señor, esa audición, Señor, hacia tu voz, Señor, que no tengamos oídos sordos, Señor, que siempre escuchemos tu voz y miremos tu rostro, Señor, a través de lo que tú nos has mostrado, Señor. Toda la gloria, Señor, y toda la honra es tuya, Señor. Que el nombre siempre sea glorificado, Señor, porque la gloria es tuya, porque el poder, Señor, es tuyo, Señor. La magnificencia, Señor, todo es tuyo, Señor. Y te exaltamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y te glorificamos. Amén. Gloria a Dios.